de qué es lo que miramos, ahora vamos a ir entrando a temas más formales. Uno que tiene que ver con el muestreo, luego María va a hablar de todo el tema de las referencias, con las cuales vamos a evaluar el muestreo, vamos a ver Agustina nos cuenta qué pasa en la realidad con todo esto, cómo se hace. Bueno, entonces ahora vamos a ver este tema de planteo del muestreo. Este es un tema intenso para trabajar en profundidad y cada producto les diría que tiene su cuestión particular, pero lo que vamos a compartir aquí es como cuáles son los criterios principales que hay que asumir, cuáles son las decisiones que hay que también tomar para plantear un muestreo y saber qué significan esas decisiones que tomamos. Bien, la hoja de ruta en este caso es, vamos a ver un poco todas las formas de recepción que hay, o por lo menos un planteo de estructura, los tipos de controles y cómo organizar el muestreo. Bien, entonces, formas de recepción. Yo acá planteé como unas líneas groseras de formato. Una sería a granel. Otra tenemos envasados o ya fraccionados o embolsados en envase primario o en secundario, sin lote, sin saber qué lote tiene eso que ingresa. Otros es envasados pero con varios lotes y otro es envasado de un mismo lote por tanda de recepción. Esto lo podemos como hacer equivalente lo de envasado a unidades, ¿sí? Me hago la aclaración porque no todo viene envasado, pero quiero como generalizar, poner como unas palabras clave para los tipos de recepción. ¿Se sienten representados por estos cuatro o por alguno? Todos. ¿Alguien no entra en alguno? ¿Estamos todos? Bien. Entonces, sobre eso vamos a ir entrando en el muestreo y la primera pregunta es ¿para qué muestrear? Muestreamos para hacernos evidencias de que tenemos todo bajo control, de que todo está funcionando tal como nos lo imaginamos. Tenemos evidencias del estado de control. También nos dice que estoy fuera de control, ¿sí? Pero para eso muestreamos, para hacernos evidencias. Entonces, estamos hablando de que muestreamos para tener evidencias. ¿Y qué tipo de muestreos? ¿En qué instancias hacemos muestreo? Hacemos muestreo para monitorear el régimen. Es decir, vamos viendo cómo se desarrolla el proceso. Hacemos muestreo para supervisar lo previsto. Ahí va supervisión. Perdimos la palabra. Para que completemos. Claro, Supervisión. Hacemos muestreo para verificar la vigencia de lo previsto. Hacemos muestreo para cerrar validaciones, para validar de modo confiable y reproducible. Y hacemos muestreo en modo auditoría para sacar la foto del instante. Entonces, en todas estas instancias muestreamos. Siempre muestreamos para buscar evidencias de que estamos bien o que estamos mal. Pero las instancias son todas estas. Ahora nos vamos a centrar en el monitoreo en régimen, porque estamos pensando en recepción. Pero tenemos otras instancias de monitoreo que no quiero que se pierdan de reconocer. Bien, entonces, en el monitoreo en régimen, ¿qué se hace? Yo acá tengo como, no lo traje porque soy media pesada con este tema, pero igual se los quiero comentar. Tengo como unas diferencias conceptuales que me gusta aclarar. Nosotros hacemos como distintos tipos de controles. Hacemos un control que es el de monitoreo, que es este, el de mirar lo que se hace. Hacemos un control que, según la bibliografía o con quién hablamos, tiene como distintas denominaciones, pero es el de supervisión o el de vigilancia, donde se mira que lo que se hace es lo que estaba previsto, ¿sí?
Después tenemos otra instancia de control, que es la de verificación, que acá donde también encontramos muchas definiciones y no importa, elijan la que quieran, pero yo cuando hablo de verificación me refiero a chequear que es vigente lo que tenía previsto. Entonces vimos, la primera es miro lo que hago, otra es miro que se hace lo que se debe hacer, otra mira que lo que está previsto que debe hacerse es vigente, sigue teniendo sentido en este proceso, en este marco de mercado, de producción. Y después tenemos una instancia más, que es la de control para dar validez al diseño, que es la de validación. Cuando hablo de control es mirar en general. Ahora, nos vamos a enfocar en esta charla en el control que hago en el régimen. Y a esto lo llamo monitoreo. ¿Está bien? Después ustedes le ponen el nombre que quieran porque no hay nada escrito sobre esto. O hay cosas escritas que se contradicen. No importa, pensemos en el concepto. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en este rato sobre lo que se hace, sobre mirar lo que se hace. En este caso, la recepción. Entonces, se registra la observación y se respeta una frecuencia. Porque si no, no estaría monitoreando el régimen. ¿Sí? Sería una auditoría, una cosa eventual, un ensayo, ¿sí? Y acá nos surge la pregunta de qué depende esta frecuencia. Vieron que habíamos visto cuando hablábamos de PCC que nos pedían lo posible que tuviéramos monitoreo constante. ¿Sí? O sea que permanentemente esté mirando la variable para ver qué pasa, si hay una tendencia al descontrol, si se mantiene bajo los parámetros. No siempre es posible. Entonces, por eso hablamos de las frecuencias. Entonces, esta frecuencia, cuando hablamos de monitoreo de la recepción, ¿de qué depende? Depende de cómo se recibe la materia prima. Si yo tengo una canilla, la abro y recibo por canilla, o si recibo en envases individuales y solo tengo que almacenar para después despachar, o si recibo un granel, lo fracciono y eso lo utilizo para mi procesamiento, o recibo un granel, lo fracciono y lo vendo fraccionado. Depende de cómo recibo y qué hago después en el proceso, me va a cambiar la frecuencia de observación para monitorear. Del nivel de representatividad deseado y necesario. No es lo mismo muestrear una vez por semana, muestrear 200 gramos en un camión, no es lo mismo un envase de un lote ni 5 envases de un lote. Entonces, la representatividad tiene que ver con cuán riguroso soy yo en la mirada respecto de la complejidad del lote. Entonces, eso también va a hacer que yo cambie la frecuencia. Por eso te decía, vamos a hablar un poco de los criterios y de qué decisiones tenemos que tomar, porque después vamos a tener que sentar caso por caso a analizar cómo muestreo. Y depende, si te llega un camión de cereales o te llega una canilla de aceite para envasar, o los tambores de miel, o el envase ya cerradito, paletizado, y así como lo recibo lo mando al mercado. Y entonces, las variables para definir frecuencia pueden ser tiempo o cantidades. ¿Se acuerdan de estadísticas? Esos primeros años. La frecuencia tenía que ver con la intervención, no solo con el tiempo. Entonces puedo decir yo, cada tantos kilos, cada tantos camiones, cada tantas unidades, o cada tantos minutos, o en cada momento de la jornada o al inicio del turno. Bien, ahora, ¿para qué muestrear dijimos? Para tener control del proceso o para tener control del punto crítico del control. Estas serían como nuestras dos, digamos, redes de contención. ¿Para qué estoy muestreando? Para dar fe de que tengo el control de mi proceso, para dar fe que tengo control del punto crítico del control, que tiene como una particularidad que es, me controla la inocuidad de mi producto hasta el final. En todos los casos, este círculo hermoso, virtuoso de Deming, ¿no? De planear, hacer, verificar y actuar. Cualquier instancia de control necesita que tengamos protocolizado las cuatro etapas de este círculo. Tengo que planificar cómo voy a monitorear, tengo que hacer el monitoreo, tengo que mirar los números y actuar en consecuencia. Está
está todo bien, acepto, está todo mal, rechazo, está más o menos condicionado, ¿sí? Entonces, este ciclo, cuando estoy trabajando en control de procesos, consiste en elaborar un procedimiento de muestreo, ¿sí? Como cualquier procedimiento, con sus objetivos, con quiénes son los responsables, con los materiales, los métodos, la descripción, dónde lo voy a registrar, ¿sí? Como cualquier procedimiento de la masa de documentos que tienen ustedes en los sistemas. Necesito que esté acompañado con un plan. Ese plan es la representación de frecuencia. Voy a tomar un frasquito de 250 gramos cada 3 litros que pasen por la línea, o lo que sea, ¿sí? Ese plan en el tiempo. Voy a hacer el muestreo propiamente dicho, voy a analizar los resultados, ahí voy a evaluar el desempeño del proceso, cómo estoy cumpliendo con los parámetros, los tiempos, la cantidad de gente, los insumos, es eficiente, miro un montón de cosas, no solo estoy mirando calidad, eficiencia, costos, y aplico corrección, acción correctiva. ¿Ah? Este es, digamos, el sentido del control del proceso. Cuando hago monitoreo en recepción como punto crítico de control, el ciclo se representa de este modo. También tengo el procedimiento de muestreo y es el mismo. Porque, digamos, el muestreo está enmarcado en lo mismo y de hecho sería raro ver en una empresa que uno pueda auditar, visitar o estar de adentro, ver un procedimiento de muestreo general y un procedimiento de muestreo de PCC. Es raro. Por ahí la primera vuelta que lo escribimos lo hacemos por separado porque somos dos equipos distintos, pero después se va a solapar. Porque ¿por qué gestionar diferente el muestreo? ¿Por qué tomar criterios distintos para las dos situaciones en recepción? Esto es lo que les decía yo antes. Caiga o no caiga como PCC la recepción, cuando se haga el análisis del HACCP, es un punto de control muy importante en el proceso. Entonces, ¿qué criterios distintos podría justificar que yo tuviera procedimientos distintos para monitorear que para controlar un PCC? ¿Está bien? ¿Los estoy empezando? No, veo como mirás. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, el plan de muestreo va a estar representado dentro del plan HACCP, donde yo tengo un punto que tengo que explicar cómo voy a monitorear a mi PCC. Lo tendré ahí. Después, ahí viene el control propiamente, no, el muestreo propiamente dicho, pero que el PCC me pide que sea lo más cercano a control continuo. Vemos análisis de tendencia, por supuesto análisis de resultados, pero él, como punto crítico de control, necesito realmente prestar atención de si me estoy acercando a los límites por arriba o por abajo para reaccionar antes de salir del estado de control. Después, en cuanto al desempeño del proceso, como tenía ahí, acá lo que tengo real es evidencia de que estoy perdiendo control sobre la inocuidad. Aplico corrección y acción correctiva también. Como son esquemas similares, como les digo, están basados en el mismo ciclo de planear, hacer, verificar, actuar, pero tienen cuestiones particulares. Igualmente, el cómo yo planteo un plan de muestreo va a considerar las mismas cuestiones. En ambos casos lo que define es si rechazo, libero o hay una mejora por realizar. Cuando hablo de rechazo, podemos decir estas esperas de refuerzo del muestreo, de resultados, pero en el momento, cuando hay algo que no me gusta, que no cumple con lo que esperaba, rechazo. No entra hasta tanto tome las decisiones correspondientes. ¿Está bien? Y ahí entrarán a jugar otros procedimientos que tienen que ver con productos en cuarentena, productos no conformes, productos rechazados, pues cada uno verá. Entonces, ¿para qué muestrear? Para tener evidencias. ¿Sí? Ahora, les decía, tenemos que tener un procedimiento de muestreo. Ese procedimiento de muestreo es nuestro protocolo de muestreo cuando empieza a tener contenido. ¿Sí? Yo hago como una caja, que es como la guía de trabajo,
y después le completo los datos según qué esté muestreando, en qué punto, en qué proceso. Y ahí se convierte en protocolo. ¿Estamos bien? Sí. Es como una lista de chequeo. La lista de chequeo puede ser mi procedimiento, se convierte en protocolo cuando tiene un contenido. Entonces, ¿qué tiene que tener este documento? Un espacio para que identifiquemos el producto. ¿Qué es esto? Que estoy monitoreando. La unidad de muestreo. Por supuesto que acá estamos dentro de la recepción. Esto ya está, digamos, ya está definido. Estamos hablando de la recepción. La unidad de muestreo. ¿Qué voy a muestrear? ¿Qué es lo que yo tomo para analizar? ¿Un envase? ¿Una porción? ¿Un frasquito? ¿Un camión? Esa es la que, bueno, he trabajado, es muy difícil ponerse de acuerdo. Un día empezamos con una cosa, nos sentamos, vamos a ver cuando hacemos las determinaciones, volvemos, no puedo tomar un camión, ¿cómo hago? No, un camión no es una unidad de muestreo, ¿sí? ¿Les pasó? Yo creo que ahí, después de tanto trabajar, Sí. Lo más conveniente es que tu unidad de muestra sea la misma que tu unidad de piqueo y de salida. O sea, que sea como, o sea, si es bulto, si es frasquito, que sea lo mismo, así es comparable, porque después también los ratios, que la empresa debería hacer, no solo de muestreo, sino también de salidas y nivel de servicios que se generan, podrían ser comparables. Pero, El conflicto está en graneles. sí, graneles. Cuando siempre está el conflicto en graneles. ¿De dónde empieza a terminar un lote? Lo meto en el silo, se me mezcló todo. ¿Qué es lo que hay en el silo? Tengo un silo buffer que me permite cortar lotes. Bueno, ahí es un mundo de decisiones arbitrarias, muchas, que tienen que inventar ustedes. Pero si no, es excelente la opción de tomar el mismo, siempre lo mismo. Criterios que se observarán, es decir, acá las especificaciones o los límites de aceptación de los cuales va a hablar María después. ¿Qué quiero de esto? ¿Qué voy a mirar? Que sea como esta unidad que tiene que cumplir con qué. Tiene que ser representativa de todo el lote. Ahí vamos. Claro, pero primero es cómo quiere que sea, cuál es la calidad del producto. Entonces, todos los estándares físicos, químicos, microbiológicos, envase, colores, hay una etiqueta, la etiqueta, ¿sí? La cuestión legal, la forma de presentación. Quiero también ver cómo llega, porque yo a este proveedor le pedí que venga vestido de violeta con un moño rosa, también lo pongo acá. Entonces, esos son los criterios que se observarán. Y ahí vamos ahora a uno de los puntos más como más trabajosos, que son los que están marcados en negrita, que es la presión de muestreo y representatividad que yo quiero hacer en esa etapa para ese producto. Y esto va a hacer función de la inocuidad, de la calidad y de los costos. Es un balance, ¿sí? Yo siempre uso la imagen del ecualizador, no sé si se usa. Me pasa de buscar. Le pongo los graves, los agudos, el volumen y ecualizo. Es un balance de variables. Entonces, porque yo tenía mi época de diseño. Entonces voy a definir la presión de muestreo y representatividad considerando cuánto se juega de la inocuidad en este monitoreo, cuánto de la calidad y cuánto de los costos. Porque yo puedo ser muy exigente por inocuidad, pero cuando me pongo a pensar cuánto me va a salir a analizar todo esto o lo que implica hacer ese muestreo, no hay número que me cubra. Entonces, ese es el balance que debemos considerar. Ahí, luego entonces que definimos eso, vamos a fijar el método de muestreo. El método de muestreo tiene como dos patas. Una que tiene que ver con estadísticas y otra con la cuestión técnica. ¿Sí? Un guante, que el termómetro, que el frasco estéril, es la parte técnica, y la estadística es 1 de 5, 1 de 200, 3 de 2000 unidades de muestreo, ¿sí? Del universo lote. Bueno, otro punto va a ser qué entrenamiento y calificación tienen que tener los operarios para hacer ese muestreo. Tenemos peritos
para calado de camiones, por ejemplo, porque tienen una calificación especial. No cualquiera lo hace, no cualquiera lo puede hacer, y además hay todo un estándar, que al tercio del camión, de arriba para abajo, le pongo la canadora. Bueno, para todo hay una capacitación, porque si voy a tomar temperatura no puedo andar pinchando todo con el mismo termómetro. Entonces, además de haber establecido el método, tengo que buscar quién lo va a hacer y hacer ese pase de capacidad, de saber qué tiene que hacer, de cómo lo tiene que hacer. Luego viene la descripción completa del proceso. Llega el camión, se trabaja, se recibe el material, los papeles. Se le dice al chofer que se quede mientras voy al laboratorio, pido el frasco para tomar la muestra. Toda esa descripción la vamos a incluir para poder hacer este procedimiento. Otro punto importante entonces es que ahora sí definamos cuál es el universo y la frecuencia. Esto suele hacerse con tablas de apoyo, después vos vas a comentar algo. Algo sí. Tenemos una norma nacional, que es la 15, o una internacional, de la cual después surge una ISO, que digamos la que da origen es la Military Standard 105E, y después hay una ISO 15.539, ¿no? Un número así como que Tengo toda la serie que cuesta. que toma eso, lo moderniza un poco, pero digamos, hay referencias para fijarnos la frecuencia en función del universo. Pero el universo lo tenemos que definir nosotros. Y ese universo lo identificamos de acuerdo a la unidad de muestreo. Entonces, ¿cuántas unidades del muestreo representan mi universo? Entonces, ¿qué quiero mostrar? ¿Todas las entregas de este hombre o la entrega del día? Digamos, ¿cuál es mi universo de observación? Quiero evaluar la recepción del producto por proveedor o del producto con todos los proveedores. Entonces, en función de eso hago el corte y también establezco digamos, de otro modo, el tiempo. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso yo tengo idea de esa unidad de muestreo en qué mundo está. Es un frasco de cada recepción de cada proveedor, es un frasco de todos los frascos de todos los proveedores que recibo, es un frasco de temporada, es, no sé, lo que ustedes deseen establecer como universo, y eso tiene que ver con qué es lo que están evaluando ustedes en la recepción. Por eso lo que hicimos antes fue definir los criterios que se observarán, porque eso van a ser lo que me den la información. Entonces yo ahí voy a saber qué performance o qué desempeño tiene la recepción respecto de lo que a mí me interesa averiguar. ¿Qué quiero saber? ¿Si vienen inocuos o si este proveedor cumple con lo que le pedí? Y yo creo que hay algo importante, bueno, para nosotros también es, más allá del sentido común y de uno basarse en bibliografías y demás, elegir algo. Después el tiempo dirá si esa elección o no fue buena, o sea, después se reajusta, pero es como que por momentos uno tiene, digamos, tanto miedo de definir ese muestreo o lo que fuera, que tarda mucho en definirlo. Entonces, creo que como recomendación es, definan algo y después el tiempo dirá, y seguramente lo van a tener que reajustar, pero lo bueno es como definir cuanto antes algo y cada tanto ir haciendo estas verificaciones de procesos, claro, de la vigencia. El proceso mismo te pide la corrección. Además, También, tal cual. O el mismo operario, ¿no? El mismo operario dice, mira, la verdad, me haces, che, quiero un montón y hace mucho tiempo no encuentro nada. Si no tenés indicadores que te lo digan. También la misma persona te levanta la mano fácil ahí. ¿Sí? Bueno, eso, otra cosa que decíamos, condicionales, y con estos resultados y todo este muestreo empezamos a tener de todo modo condicionales, que decir que hay algo que hay que ajustar. No estoy tomando muestra de algo que no tiene sentido, que siempre acepto que sea una excepción. Bien, entonces una vez que define ese universo, caigo en las tablas que me ayudan un montón las normas que den vueltas, y ahí fijo la frecuencia. Y digo, voy a hacer un frasquito cada tantos de este universo. Tomo la muestra, entonces ahí tengo que definir tamaño, cantidad, ubicación y momento, porque puede ser un frasco, pero ese frasco, ¿dónde lo tomo? Lo tomo de la boca del camión, o voy y me pongo en el medio del camión, tomo un frasco en el medio, o ese frasco lo quiero conformar, digamos, al azar, y hago, no sé, numero las posiciones del pallet y saco un número con un sorteo que se va el 7. Saco el 7, ¿sí?
Entonces ahí fijamos el cómo va a ser. Se toma la muestra y se hace la determinación estandarizada, que también tiene que estar dentro de este procedimiento. ¿Qué se va a tomar? Y si hay métodos de laboratorio, ¿cuáles son los métodos de referencia? Se hace el registro. Algo muy importante para tener priorizado siempre es cuál es el circuito de comunicación de resultados. ¿Quién se tiene que enterar de esto? Porque a partir de eso se toman decisiones. Si no pasa esto que hablábamos hoy, compra y no sabe qué pasó con lo que hizo, con las decisiones que tomó. Entonces, y bueno, por supuesto, los responsables por las acciones asociadas con las decisiones que tomemos, ¿no? Esto tiene que estar protocolizado, procedimentado, documentado, como le quieran llamar, tiene que estar previsto de antemano. Es un trabajo de inteligencia que después se ejecuta y tiene una rutina, pero lo tenemos que fijar con inteligencia. Antes. Entonces, digo, Vos tenés la norma que define el muestreo. Puede ser algo del códex o puede ser... sí, también el tiene unas más fáciles. En el Código Alimentario Argentino te dice vos de N, de tal lote, tenés que sacar N muestras, que cumplan micro, sobre todo M chiquita, M grande, etc. ¿Eso es tu muestreo? ¿Puede ser tu plan de muestreo? ¿O tenés que basarte en algo más? Sí, lo que pasa es que lo que nos dice el código es el N5 sobre qué. Claro, ¿cuál es el número? Entonces nosotros tenemos que hacer como una mirada crítica, porque dice N5 en función de las experiencias. Yo ahí me remonté hasta tratar de ubicar a los autores de las normas internacionales que decían N5. Y bueno, nada, no sé, se murieron, no los encontré. El tema es que N5 es en función de, hasta donde llegué a investigar, era por los usos y costumbres. En general, si hablamos de alimentos, se recibe en un universo de tal conformación que un N5 es representativo. Pero hay que mirarlo hacia adentro, es decir, ¿sigue siendo representativo el N5 para mí? Entonces, N5 es una primera referencia y por supuesto, de no hacer nada, N5, buenísimo. Pero miremos con estos criterios si el N5 no sirve, porque por ahí, por la particularidad del materia prima que estamos recibiendo, o de la gestión, o de la presión que queremos hacer sobre el resultado en función de cuán vinculado está, como decíamos recién, con la inocuidad, calidad de costos, el N5 no nos sirve. Y si no nos sirve y tomamos otras decisiones, ante cualquiera debemos poder justificarlas. Entonces, estos son los elementos para justificarlas. Mira, no hago N3, pero tengo todo acá, el historial, de probabilidad, ocurrencia, le muestrean, le mandan, digamos, toda la documentación, si es a distancia o le muestran toda la documentación que justifica por qué esta frecuencia. Entonces, vamos a ver las particularidades más relevantes que están asociadas con las negritas que les decía recién, ¿no? De qué puntos hay como más dificultades o más para discutir. Si estamos hablando de esos tipos de recepción a granel, la identificación del producto nos va a llevar a pensar si viene con un lote de proveedor o le vamos a poner un lote interno. Y acá debemos utilizar la denominación del producto, la fecha, el vehículo y el proveedor como datos que me identifican el producto. Hay mucha uniformidad entre lotes, son grandes y se mezclan. Entonces es muy difícil definir un lote en función del origen. Entonces lo fijo yo de algún modo. La unidad de muestreo es arbitraria, lo ponen ustedes en función de las referencias y en general se hace un pool. Tiro en un tacho y del tacho saco lo que voy a determinar. Pero esto se da por esto que les decía, hay mucha uniformidad entre lotes. Supongan granos. ¿Sí? La definición del universo y la frecuencia puede estar dada por jornada o por carga y la frecuencia está, digamos, asociada a los antecedentes que tengamos de recepción de ese producto con ese proveedor y del peligro asociado, que es lo que estoy buscando, que era lo que había definido yo que iba a observar. Si es una cuestión, digamos, estética o si es una cuestión de inocuidad. Entonces ahí voy a fijar la frecuencia más tranqui o más exigente.
¿Estamos bien? Ahora, si vamos al tema de estos envasados sin lote, le tengo que dar yo el lote interno, porque no va a venir con lote. Y esto tiene que ir de la mano de mi sistema de trazabilidad. Si yo no le asigno un lote, no le puedo dar trazabilidad. Digamos, ustedes están en un nivel que les interesa, porque hay empresas que no les interesa, pero ustedes están en un nivel que sí les interesa, entonces necesitan asignarle un lote a esta materia prima. La unidad de muestreo, yo recomiendo que sea el envase primario. Y igualmente va a estar asociada al riesgo de asumir uniformidad de lotes. Si yo considero que el lote es muy uniforme, puedo tomar pallet, por ejemplo, y que 5 latitas del mismo pallet me representen lo mismo que una cada 5 cajas. Pero eso lo definí en la unidad de muestreo, digamos, sí, ahí, antes de la otra diapositiva. Bien, definición del universo. ¿Y la frecuencia? Bueno, el tamaño del lote interno y el peligro asociado nuevamente vuelven a influenciar en justamente cada cuánto determinar muestreando. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí. Para el caso de los tipos de muestreo envasados con lote, la identificación de producto la puedo hacer con el lote de origen, ¿sí? Porque ya tiene su propio lote y me va a servir para darle trazabilidad. La unidad de muestreo, como les decía recién, puede ser de envase primario o un pool. ¿Por qué acá me gusta más lo del pool que sin lote? Porque acá es como que si yo, digamos, asumo la mezcla, sé quiénes están involucrados. Si yo en el otro, además de saber quiénes vinieron, porque eran todos juntos, todos mezclados sin lote, asumo un pool, me quedo completamente ciega, no puedo ni siquiera rastrear qué día llegó, si estaba asociado con un tema climático, si fue el día que cambiamos de transportista, no puedo asociar con nada. Si yo hago un pool de aquello que no tiene ni siquiera identificación de lote. En cambio acá, ya tengo como elementos de qué lotes mezclé y puedo hacer un pool de eso e ir a pedirle a mi proveedor explicaciones con algo concreto. ¿Está bien? La definición del universo y la... Perdón, igual haces un pool siempre y cuando sea el mismo proveedor. No, vos podés asumir mezclar, pero tenés que tener clara idea de la uniformidad que tiene eso que estás mezclando. La pregunta es mezclar varios lotes de un mismo producto de un mismo proveedor. Sí, pero si vos estás recibiendo grano, por ejemplo, podés hacer un pool de distintos proveedores, porque vienen todos de la zona. Eso, por eso, depende mucho de la particularidad del cambio. Depende de, por ejemplo, si a mí me vienen 2 cambios, 3 cambios de maíz, Sí. distintos proveedores porque pasa eso. sí, Yo hago un pool, hago Sí. vino torcino. sí. A mí me da presencia. ¿De cuál vino? Vino. A mí no puede. Bueno, por eso depende, de nuevo, vamos otra vez, a ver, ¿qué quieren evaluar? Si por ahí hay una cuestión de inocuidad, no te puedas hacer un pool. Ahora si es una cuestión de desempeño, a ver cómo anda esto, no tengo mucho, quiero ver cómo viene esto, es algo de calidad o de tendencia, de exigencias en el mercado, lo que quiero mostrar si me traen la documentación. No hay tanto juego, puedo hacer un pool. Sí, también depende del producto. Hay productos que son muy artesanales, entonces si bien está hecho con la misma, un batch de producción, no es lo mismo que el chico que está hilando la mozzarella para ponerlo en la bolsita de la paleta. Por eso digo, hay mucha variabilidad de caso en caso. Estas son las consideraciones generales que están en juego. Las decisiones las tienen que tomar ustedes sobre cada caso en particular. Bueno, entonces, estábamos con lote, definición del universo, va a estar asociado con el tamaño del lote y la frecuencia con el peligro asociado, nuevamente. Y es esto que estábamos hablando.
¿qué estoy evaluando? ¿Una cuestión formal? Quiero ver si el chofer viene con el casco y se lo pone o no se lo pone. Bueno, Una pregunta. En el caso de que te llegue un producto, vuelvo para atrás, ponerlo, recibimos un lote parrillado que no, esta vez ya olvidando poner lote, no traigo lote. Eso no es un motivo de rechazo. si en tu especificación de aceptación En nuestro caso sí. dice que tiene que venir con los O queda en cuarentena hasta que el proveedor no manda luz. pero en principio, primera acción es un rechazo. Vos Sí. podés decir un rechazo con devolución o un rechazo con espera. Pero en principio no entra. Hasta No se que produce. se resuelva. Claro. Sí, Por antes eso. de que comience la Sí. Hay un montón, por eso te digo que esto es como delicado balance de cuestiones que tienen que ustedes decidir en función de si tenés más de un proveedor o no tenés proveedores, no sé, cómo les va lo que pasan en frasco. ¿Cuántos proveedores de frasco hay en el mercado? Multiúnico proveedor de frasco de vidrio. Y por ahí encuentras uno suelto, por ahí. podría decir forma, ¿no? Claro, bueno, pero de vidrio, por ejemplo, se articuló y después por ahí encontrás uno que hace una escalita chiquita. Otro problema que nos surge a nosotros mucho, por ejemplo, con la milanesa que producimos es el perejil. El perejil que por ahí conseguís, bueno, viene con aprobación, viene con RN, viene con el RNPA, viene con todo, y es un proveedor divino. Se le terminó ese proveedor y van y le compran a Juan Pueblo en el pueblo porque no tenía ni que producir milanesa, porque la gente tiene milanesa. ¿Y cómo haces vos para producir milanesa si vos no... Y entras ahí, el tejimanejo y le pelea con producción, le pelea con los que compran, porque a ellos los presionan la producción para que compren. Ellos no tienen el proveedor habilitado para comprar, tienen 2 o 3 alternativos, pero esos 2 o 3 alternativos se le acabó. Bueno, ahí entran las cosas de trabajo con estos mínimos, digamos, otras cuestiones que hay que articular y digamos, creo que parte de todo esto también lleva a que las distintas áreas de la empresa, de a poco, tiren para el mismo lado. Porque esto de la pelea de calidad y producción es algo que uno desde afuera no lo puede creer. ¿Qué se pelean? Si es la misma empresa. Sí. Eso es increíble. Es que en realidad si ustedes se separan un poco del día a día, no se puede creer que se pelee producción con calidad. ¿Por qué se pelean? Claro, ¿por qué se pelean? Si no pueden producir algo que no sea de calidad, si no pueden sacar de calidad si no tienen, o sea, si no van de la mano, ¿cuál es la pelea? Nosotros nos encontramos muy habitualmente que, o sea, el responsable de calidad está mal nominado en un puesto. Porque los responsables de calidad son todos. Ustedes pueden ser responsables del monitoreo de calidad, pueden ser administradores del sistema de gestión, pero por la calidad son responsables todos, es un puesto compartido. Exacto, desde que Bueno, entonces, desde la nomenclatura del puesto hay un problema, que ya tira un mensaje raro. Todavía sigue la mentalidad vieja que producción se capanga de la planta y todo el resto son servicios que se le den a la producción. Está bien que sean servicios, pero lo que tiene que tener idea el de producción es que sin esos servicios no hay sostenibilidad en el tiempo. Todo mal. Y acá, bueno, salió medio clarito, pero hoy salió varias veces esto. Yo dije, qué bien que lo puse. Ahí dice, ¿vieron el sello de recibir conforme? Entonces, este es como el concepto que les quiero dejar. El recibir conforme versus el mostrar para contar con la evidencia del estado de control. O sea, una vez que usted pone el recibir conforme, no hay pataleo posible. No hay a quién reclamarle. El proveedor, como les decía antes, no me firmaste acá, pagame. Después nos vemos en el mercado. Entonces, si ustedes no hacen este control, no muestrean, no son representativos, no hacen presión sobre los resultados que quieren obtener, termina todo en una pelea con el recibir conforme. Cuando ustedes reciben una heladera en sus casas, el señor se las baja, ¿sí? Y ustedes firman. ¿Qué firman? Hace mucho que no compramos helados. ¿Recibir conforme o recibo a controlar? ¿Recibir conforme? No, yo no. Pero con esa mentalidad, la heladera vendría sin garantía. Yo les pongo recibir a controlar, cuando es algo que
que a mí me interesa que tenga un desempeño, que cuando la abra no se me caigan los estantes, que cuando la enchufa prenda, me pongo a controlar. Bueno, yo porque doy la charla esta. Pero es una recomendación, digamos. Si no hacemos muestreo de control, ojo, ¿dónde se pone el gancho? Porque el día que tengan un problema no hay que reclamarle. Es, como, digamos, también un lenguaje fácil, ¿no? O sea, si ponen el sello y la firma de recibir conforme, que ese recibir conforme tenga atrás el respaldo de la evidencia. Bien. Fin de mi parte.